El gobierno de Israel ha estallado públicamente contra Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, tras unas polémicas declaraciones que han sido calificadas de antisemitas. Este enfrentamiento no solo pone de manifiesto las tensiones en el ámbito político español, sino que también resalta las complejidades del debate internacional sobre el conflicto israelí-palestino. La respuesta de las autoridades israelíes ha sido contundente y directa, calificando a Iglesias de antisemita cagón, una acusación que ha levantado un gran revuelo en los medios y redes sociales. El origen de este conflicto se remonta a las recientes intervenciones públicas de Iglesias en las que ha criticado abiertamente la política de Israel hacia Palestina. No es la primera vez que el exvicepresidente español se pronuncia sobre este tema, pero en esta ocasión, sus palabras han alcanzado un tono que ha sido considerado ofensivo por parte del gobierno israelí. Las acusaciones de antisemitismo contra Iglesias no son nuevas. A lo largo de su carrera política, ha sido objeto de críticas por su firme apoyo a la causa palestina y sus declaraciones en contra del Estado de Israel. Para muchos, sus palabras a menudo cruzan la línea entre la crítica política legítima y el discurso de odio, lo que ha generado un debate constante sobre la naturaleza de sus afirmaciones. La controversia actual surge en medio de un clima de tensiones diplomáticas internacionales en torno al conflicto israelí-palestino. Este conflicto, que se remonta a principios del siglo XX, ha sido un tema candente en la política mundial, y las opiniones al respecto son altamente polarizadas. En Europa, las voces críticas con Israel, como la de Pablo Iglesias, son frecuentemente objeto de intensos debates y, a menudo, de ataques por parte de aquellos que consideran que tales críticas no solo son injustificadas, sino que también refuerzan estereotipos negativos sobre el pueblo judío. Iglesias, conocido por su postura claramente de izquierdas y su apoyo a movimientos de corte anticolonialista, ha acusado repetidamente a Israel de violar los derechos humanos en los territorios ocupados. Sin embargo, desde la perspectiva israelí, estas críticas son vistas como una forma de antisemitismo disfrazada de activismo político, lo que ha llevado a una escalada de tensiones entre ambos bandos. La declaración del gobierno israelí, que ha llamado cagón a Iglesias, refleja el enfado y la frustración con lo que consideran una postura sistemáticamente hostil hacia su país. Este término, utilizado en este contexto, no es solo una ofensa personal, sino también un señalamiento hacia lo que consideran una cobardía moral al atacar continuamente a Israel desde una postura de comodidad política, sin tener en cuenta, según ellos, el complejo contexto de seguridad que vive la región. Israel, enfrentado a múltiples amenazas en su entorno, considera que las críticas deben ser formuladas desde una comprensión profunda de la historia y la seguridad nacional, y no desde un punto de vista simplista o unilateral. La respuesta de Iglesias a estas acusaciones no se ha hecho esperar. En sus redes sociales y en sus espacios mediáticos, ha reafirmado su crítica a las políticas israelíes, pero ha rechazado categóricamente las acusaciones de antisemitismo. Según Iglesias, su postura está basada en la defensa de los derechos humanos y la justicia para el pueblo palestino, y no en el odio o prejuicio hacia el pueblo judío. En sus declaraciones, ha afirmado, es un argumento falaz que busca desacreditar cualquier crítica a Israel como antisemitismo. Este tipo de defensa es común entre aquellos que critican las políticas israelíes, que a menudo se ven atrapados en el debate sobre lo que constituye una crítica legítima y lo que se considera antisemitismo. El uso del término antisemita en el debate político ha generado una serie de preguntas sobre su aplicación. Muchos sostienen que las críticas a las políticas de un gobierno no deben confundirse con prejuicios contra un pueblo o religión. Sin embargo, desde sectores pro-israelíes, esta distinción no siempre está clara. Para estos sectores, figuras públicas como Pablo Iglesias, al enfocarse casi exclusivamente en las acciones de Israel y no en otras problemáticas de la región, estarían cayendo en una retórica que fomenta el odio hacia el Estado judío. En este sentido, la acusación de antisemitismo se convierte en una herramienta que muchos utilizan para defender a Israel y desacreditar a aquellos que critican sus políticas. Por otro lado, los seguidores de Iglesias y buena parte de la izquierda española han defendido sus comentarios, argumentando que la verdadera cuestión es el tratamiento que recibe el pueblo palestino por parte de Israel. Para ellos, Iglesias está levantando una voz necesaria contra lo que consideran un apartheid moderno. En este contexto, muchos argumentan que la acusación de antisemitismo es un intento de silenciar la crítica legítima hacia las políticas de ocupación y colonización en Palestina. Las protestas y el activismo en apoyo a Palestina han crecido en Europa en los últimos años, y la figura de Pablo Iglesias ha sido central en este movimiento. A medida que las tensiones en la región aumentan, también lo hace el apoyo a figuras que desafían la narrativa tradicional sobre Israel. Este cruce de declaraciones entre el gobierno de Israel e Iglesias refleja una realidad política mucho más amplia y compleja. El conflicto entre Israel y Palestina sigue siendo uno de los temas más divisivos en la política internacional, y la forma en que los políticos europeos, como Iglesias, abordan este conflicto puede tener repercusiones diplomáticas significativas. En este caso, la dureza de las palabras utilizadas por el gobierno israelí marca una escalada retórica que podría tener consecuencias no solo en las relaciones entre Israel y España, sino también en el modo en que otros líderes europeos se posicionan respecto a este conflicto.
La polarización en torno a este tema es evidente, y se manifiesta no solo en las relaciones internacionales, sino también en la opinión pública y los medios de comunicación. Además, la figura de Pablo Iglesias, siempre polémica en el panorama político español, sigue siendo un catalizador de controversias, incluso tras haber dejado la primera línea política. Sus intervenciones continúan generando debate y enfrentamiento entre sus seguidores y detractores. Este último enfrentamiento con el gobierno de Israel no es una excepción. De hecho, muchos ven en este incidente un reflejo de la polarización política que define gran parte del discurso contemporáneo, no solo en España, sino en Europa y el mundo en general. La capacidad de Iglesias para atraer tanto apoyo como oposición es indicativa de su estilo político y de las divisiones más amplias dentro de la sociedad española. La dinámica del antisemitismo en Europa es especialmente delicada, dado el legado histórico de la persecución del pueblo judío. Por esta razón, las acusaciones de antisemitismo son tomadas muy en serio. Sin embargo, muchos críticos argumentan que esta preocupación ha sido instrumentalizada para deslegitimar críticas a Israel. Este argumento resuena particularmente en el contexto de la política española, donde el apoyo a la causa palestina ha crecido en los últimos años, y donde figuras como Iglesias se han convertido en defensores destacados de los derechos palestinos. Este nuevo capítulo entre el gobierno de Israel y Pablo Iglesias parece que seguirá alimentando el debate sobre la naturaleza del antisemitismo y la crítica a Israel. Las palabras antisemita cagón utilizadas por el gobierno israelí han encendido una llama que, lejos de apagarse, aviva las tensiones y las divisiones en torno a una de las cuestiones más sensibles de la política internacional actual. Mientras tanto, el conflicto entre Israel y Palestina sigue sin solución, y figuras como Iglesias continúan siendo actores clave en el debate global sobre cómo abordarlo. La historia de este conflicto es una que abarca décadas de dolor y sufrimiento, y las voces que abogan por una solución justa y pacífica son cada vez más necesarias. En conclusión, la polémica entre Pablo Iglesias y el gobierno israelí no solo es un reflejo de las tensiones actuales en torno al conflicto israelí-palestino, sino que también destaca la complejidad del discurso político contemporáneo. La acusación de antisemitismo, la crítica a las políticas israelíes y el activismo en favor de Palestina son temas que están interrelacionados y que continúan generando controversia en todo el mundo. Mientras las relaciones internacionales se complican y el conflicto persiste, figuras como Iglesias seguirán siendo fundamentales en la discusión sobre los derechos humanos y la justicia en el contexto del conflicto en el Medio Oriente. La necesidad de un diálogo constructivo y comprensivo es más urgente que nunca, y la forma en que se abordan estos temas en el ámbito político puede tener un impacto duradero en la forma en que se perciben las dinámicas de poder en la región.